En el año 2014, el cine nos mostró una idea tan interesante como inquietante. La película Lucy decía que los seres humanos usan solo una pequeña parte de nuestro cerebro y que si algún día usáramos el 100%, dejaríamos de ser personas normales. Para la ciencia oficial, esto es solo una historia inventada. Dicen que ya usamos todo el cerebro, que no existe ningún límite escondido, que hablar de porcentajes es solo fantasía. Pero, ¿y si la verdad fuera mucho más incómoda? ¿Y si el problema no fuera cuánta capacidad tenemos, sino qué cosas podemos usar de esa capacidad? Hoy no voy a decirte qué pensar, no voy a intentar convencerte, solo quiero mostrarte por qué la pregunta del 100% nunca fue una locura, porque existe una posibilidad inquietante, que la humanidad viva con un bloqueo en la mente. Un bloqueo que no destruye lo que somos capaces de hacer, solo evita que lo usemos por completo. Durante muchos años se dijo algo curioso, que personas muy inteligentes como Einstein usaban más cerebro que el resto. ¿Un 15%? ¿Un 20%? Hoy sabemos que eso no es exactamente así. No es que usemos una parte del cerebro y el resto esté apagado. Pero cuando los científicos estudiaron el cerebro de Einstein después de su muerte, descubrieron algo extraño. Su cerebro no era más grande, no tenía más células, no pesaba más que el de otras personas, pero sí funcionaba distinto. Las partes de su cerebro estaban mejor conectadas entre sí, zonas que normalmente trabajan separadas, en él trabajaban juntas. Einstein no tenía más cerebro, tenía un cerebro mejor coordinado. Y aquí aparece una pregunta importante. Si el cerebro humano puede funcionar así, ¿por qué no pasa más seguido? ¿Es solo suerte? ¿O algo impide que esas conexiones se activen en la mayoría de las personas? Porque si una mejor conexión permitió imaginar cosas como el espacio y el tiempo, ¿qué pasaría si todo el cerebro trabajara en equipo? Hay algo de lo que casi no se habla. Personas comunes, sin drogas y sin entrenamientos especiales, han contado experiencias muy parecidas. Momentos breves en los que todo se siente claro. Puede pasar en un accidente, en una meditación profunda, en una situación límite. Durante esos segundos, el miedo desaparece. El tiempo parece ir más lento. La mente se queda en silencio, pero muy despierta. No se sienten más inteligentes, se sienten más vivos. Muchos dicen lo mismo. Por un momento, todo tuvo sentido. Lo extraño no es que pase, lo extraño es que dure tan poco, como si algo se cerrara otra vez, como si la mente volviera a su estado normal. Tal vez no sea que no podamos llegar a esos estados, tal vez no se nos permita quedarnos ahí. Si tenemos ese potencial, ¿por qué no podemos usarlo todo el tiempo? Aquí entramos en una idea incómoda. Los científicos dicen que una gran parte de nuestro ADN no tiene ninguna función clara. Lo llaman ADN basura. Pero hay una pregunta simple. ¿Por qué el cuerpo guardaría tanta información inútil durante millones de años? Algunas teorías dicen que no es basura, sino información apagada. Un sistema no necesita destruir algo poderoso, si puede limitar su uso. Si nuestra mente funciona solo en lo básico, vivimos enfocados en sobrevivir, tener miedo, competir y repetir rutinas. Estados fáciles de controlar y fáciles de predecir. Se dice que vivimos siempre apurados, estresados y llenos de ruido, sin silencio, sin pausa, sin espacio para pensar de verdad. No estamos dañados, no estamos rotos, estamos limitados. Como un auto que podría ir mucho más rápido, pero tiene un tope que no le permite avanzar más. La ciencia puede medir muchas cosas. Puede ver cómo se encienden partes del cerebro. Puede observar señales y reacciones, pero hay algo que no logra explicar del todo: la experiencia de ser tú. Puede decir qué parte del cerebro se activa, pero no puede explicar por qué sentimos lo que sentimos. No niega que exista la conciencia, simplemente no sabe cómo medirla.
Y cuando algo no se puede medir fácilmente, muchas veces se deja de lado. Tal vez el problema no sea el cerebro, tal vez el problema sea cómo lo estamos estudiando. Tal vez estamos usando herramientas equivocadas para entender algo mucho más profundo. En la película Lucy, mientras el porcentaje aumenta, las emociones humanas cambian. No porque el personaje se vuelva frío, sino porque empieza a entenderlo todo. La realidad deja de sentirse sólida y se vuelve información. Si todo es información, compartir pensamientos no sería magia, sería conexión. Cambiar la materia no sería fantasía, sería comprensión. Tal vez por eso muchas personas viven cansadas, distraídas y ansiosas, no porque sean débiles, sino porque su mente no está funcionando al máximo. Muchas culturas antiguas hablaban de personas que no necesitaban máquinas, porque ellas mismas eran la herramienta. No estaban en un solo lugar, sentían que eran parte de todo. Tal vez no se trate de avanzar hacia algo nuevo, sino de recordar algo antiguo. Al final de Lucy, le hacen una pregunta simple. ¿Dónde estás? Ella responde, estoy en todas partes. Tal vez esa frase dice más de lo que parece. No eres solo alguien viviendo en el universo. Eres el universo, viviendo una experiencia a través de ti. El bloqueo mental existe, pero no es perfecto. Cada vez que dudas de lo que te dijeron, cada vez que piensas por ti mismo, cada vez que eliges entender en lugar de tener miedo, ese porcentaje sube. No necesitamos una píldora mágica. Necesitamos dejar de aceptar límites que nunca comprobamos. Una persona al 100% no es un esclavo, no es solo un número, no vive en automático. Es una mente despierta. La mayoría nunca se lo cuestiona y por eso el bloqueo sigue funcionando. El bloqueo ya fue identificado. La verdadera pregunta no es si el 100% es posible. La verdadera pregunta es, ¿te animas a dejar de ser quien te dijeron que eras para descubrir quién puedes ser? Despierta. El resto depende de ti.